En las profundas y misteriosas aguas del Atlántico Sur, donde los mapas terminan y las brújulas fallan, un buque de investigación científica llamado Tjet se adentró en un territorio que pocos humanos se habían atrevido a explorar. Capitaneado por el curtido oficial naval, el capitán Grant, el buque tenía una misión sencilla: estudiar las profundidades marinas. Sin embargo, la verdadera naturaleza de su viaje estaba envuelta en un velo de secretos, un encargo del gobierno, financiado por oscuros intereses corporativos y militares. El Jet, que estaba equipado con tecnología de vanguardia, incluidos drones submarinos capaces de sumergirse a profundidades inexploradas. A bordo del buque viajaban un equipo de científicos de élite, incluyendo a la bióloga marina Dra. H.Z., el oceanógrafo Dr. Falk y el criptólogo Dr. Nat Canas. Estos expertos no tenían idea del peligro que les esperaba bajo la superficie. Una noche, mientras el buque se encontraba estacionado en medio del océano, algo extraño sucedió. Los sistemas de comunicación comenzaron a fallar, los radares mostraban interferencias y un espeso banco de niebla, casi sobrenatural, envolvió la nave. La tripulación, inicialmente compuesta de marineros experimentados, comenzó a mostrar signos de paranoia, susurrando sobre sombras que veían en el agua, y sobre un extraño canto que parecía emerger de las profundidades. Dra. Moreau fue la primera en notar algo inusual en los datos que recogían. Criaturas marinas que nunca antes habían sido vistas comenzaban a aparecer en las grabaciones. Seres con rasgos humanoides pero deformes, con ojos pálidos que parecían observar directamente a las cámaras. Klein sugirió que podría tratarse de una especie de fenómeno bioluminiscente, pero su nerviosismo era evidente. Al tercer día, el equipo desplegó uno de sus drones más avanzados para explorar una fosa oceánica desconocida. Lo que encontraron en esas profundidades desafió toda lógica y ciencia. Una enorme estructura, aparentemente construida por manos inteligentes, se alzaba en el fondo del océano. Era una ciudad sumergida, con torres y cúpulas cubiertas de algas y coral, pero lo más inquietante eran las inscripciones talladas en una lengua que nadie en el equipo podía reconocer. Reeves, el criptólogo, pasó horas analizando las inscripciones. Con cada símbolo que descifraba, una sensación de inquietud crecía en él. Parecían contar la historia de una civilización perdida, que adoraba a antiguos dioses marinos, seres cósmicos que habitaban entre dimensiones, y que habían sellado un pacto con estos para obtener poder, pero a un precio terrible. El capitán Grant recibió una transmisión cifrada del Comando Superior, exigiendo que no revelara lo que habían encontrado y que continuaran con la investigación. La tripulación no estaba al tanto de esto, pero Grant sabía que estaban siendo observados. Empezaron a notar luces extrañas en el horizonte, como si otro buque estuviera siguiendo sus movimientos, pero cada vez que intentaban contactar, solo recibían estática. Aquella noche, mientras Reeves continuaba descifrando los símbolos, escuchó un susurro que no provenía de ningún miembro de la tripulación. La voz parecía emanar del mar, arrastrándose a través de las paredes metálicas del buque. Le hablaba en un idioma antiguo, pero de alguna manera entendía su mensaje: ellos te están observando. Ellos vendrán por ti. El capitán Grant y su equipo comenzaron a experimentar pesadillas compartidas. En sus sueños, eran arrastrados hacia las profundidades, donde un inmenso ser de ojos innumerables y tentáculos se retorcía, llamándolos por sus nombres. Cada despertar era más aterrador que el anterior, dejando a la tripulación en un estado de agotamiento mental. Los informes de la tripulación indicaban que el comportamiento de las criaturas marinas también se había vuelto más agresivo. Peces de las profundidades atacaban las cámaras y los drones, y una mañana, uno de los marineros desapareció, dejando solo un charco de agua salada en su camarote. En la siguiente inmersión del dron, captaron algo aún más escalofriante. Una figura humanoide, claramente no humana, pero vestida con lo que parecía ser un traje de buzo antiguo, caminaba por la ciudad sumergida.
Llevaba un casco cubierto de musgo, pero cuando se detuvo frente a la cámara y levantó la visera, sus ojos eran vacíos, como pozos sin fondo, y de su boca emergía un eco distorsionado de palabras en la lengua antigua. Reeves, perturbado por las visiones y los susurros, finalmente logró descifrar el mensaje completo de las inscripciones. Advertía sobre un culto ancestral que había hecho un pacto con los dioses de las profundidades, entregando almas humanas a cambio de poder. Los rituales involucraban el sacrificio de vidas en las noches de luna llena, cuando el velo entre las dimensiones era más delgado. El siguiente paso en la investigación fue un error fatal. Sin saberlo, habían activado un mecanismo en la ciudad sumergida. Las inscripciones comenzaron a brillar con una luz etérea, y el mar alrededor del Viet se agitó violentamente. Algo grande, mucho más grande que el buque, se movía bajo ellos. Esa misma noche, la tripulación fue atacada. No por algo tangible, sino por sus propios miedos. Las sombras en el agua cobraron forma, tentáculos se alzaron desde las profundidades, y aquellos que sucumbieron al pánico fueron arrastrados al abismo. Los sobrevivientes intentaron escapar, pero el buque parecía estar atrapado en una corriente que lo llevaba directo al epicentro de la actividad paranormal. Dr. Amoreau, en un último intento por entender lo que ocurría, revisó los registros antiguos de otras misiones en la zona. Descubrió que el gobierno había enviado buques a este lugar antes, todos ellos habían desaparecido sin dejar rastro. No era la primera vez que los humanos se topaban con la ciudad sumergida, pero cada vez que lo hacían, algo despertaba en las profundidades, y aquellos que lo hacían nunca regresaban. El capitán Grant, ahora completamente consciente de que estaban condenados, decidió hundir el buque. Activó el sistema de autodestrucción, con la esperanza de que la explosión sellara la ciudad para siempre. Pero cuando el Diego comenzó a hundirse, el océano mismo pareció rebelarse. El agua se transformó en una masa hirviente de energía oscura, y un rugido antinatural se escuchó desde el fondo. Antes de que todo se oscureciera, Grant vio la figura de un hombre en la proa. Su piel era pálida, su rostro desfigurado por la presión de las profundidades. Era el marinero que había desaparecido, pero ahora era algo más, algo que el océano había reclamado. La criatura levantó una mano hacia él, y Grant supo que no había escape. Meses después, un buque de salvamento encontró los restos del Niyet a cientos de kilómetros de su última ubicación conocida. No había supervivientes. Sin embargo, entre los escombros, se recuperaron las grabaciones y los diarios de la tripulación. El gobierno cerró el caso rápidamente, clasificando todo como altamente confidencial. Pero los rumores comenzaron a circular entre la comunidad científica. Había quienes creían que lo que encontraron en las profundidades no era solo una ciudad sumergida, sino un portal a otra dimensión, donde seres de pesadilla aguardaban el momento de regresar. Años más tarde, se reportaron avistamientos de extrañas luces en el Atlántico Sur y buques que desaparecían sin dejar rastro. Algunos decían que si uno se aventuraba lo suficientemente lejos, podría escuchar los susurros de los marineros condenados, y ver, por un breve instante, las sombras de aquellos que nunca regresaron. La leyenda del Dieppe se convirtió en una advertencia para los marinos: no te acerques al abismo, porque el abismo te devorará. Y, mientras tanto, en las profundidades, la ciudad sumergida continuaba brillando, esperando a su próxima víctima. En un rincón olvidado del Atlántico Norte, más allá de las rutas marítimas conocidas, el buque de investigación Leviatán fue desplegado bajo órdenes estrictamente confidenciales del gobierno. Oficialmente, la misión del buque era estudiar las anomalías magnéticas en el fondo del océano. Sin embargo, los verdaderos motivos eran mucho más oscuros. Un satélite militar había detectado algo inquietante en una zona profunda y remota, una señal de origen desconocido, pulsando rítmicamente desde las profundidades, tan antigua como la Tierra misma. El Leviatán no era un buque cualquiera. Había sido adaptado con tecnología militar avanzada,
capaz de soportar las presiones del fondo oceánico y equipado con un arsenal de drones y mini submarinos autónomos. A bordo viajaban solo unos pocos elegidos: el comandante Adrián Graves, un hombre de pocas palabras y mirada penetrante; la doctora Nadia Petrov, experta en bioacústica marina; el doctor Pepros, un geofísico obsesionado con los misterios de la Tierra; y el teniente Samuel Ortiz, un criptoanalista especializado en comunicaciones no humanas. Desde el inicio de la misión, el equipo notó que algo estaba mal. La tripulación era mínima, y los oficiales apenas interactuaban con los científicos. El buque parecía envuelto en un silencio constante, solo roto por los ecos de las olas golpeando el casco. Nadie intentó romper la tensión con conversaciones triviales, pero la mayoría la ignoraba, como si el mismo océano hubiera suprimido cualquier deseo de socializar. Cuando el Leviatán llegó al punto señalado, los instrumentos a bordo comenzaron a registrar un patrón de señales cada vez más fuerte, una secuencia que parecía repetir un mensaje en algún lenguaje arcano. Al analizar las grabaciones, Nadia detectó algo inusual: la señal no solo se emitía desde las profundidades, sino que parecía resonar a través del agua, como si algo enorme estuviera moviéndose debajo de ellos. El comandante Graves ordenó el despliegue de un dron avanzado para explorar la zona, pero a medida que se sumergía, las cámaras comenzaron a fallar. La señal se intensificó, y lo que captaron los sensores fue más aterrador de lo que nadie podía imaginar: un vasto paisaje subterráneo, con estructuras que parecían ser restos de una civilización olvidada, enterradas bajo eones de sedimentos y criaturas marinas. Torres retorcidas y arcos gigantescos se alzaban en la penumbra, cubiertos de algas y coral fosilizado. Mientras el dron continuaba su descenso, algo en el fondo se movió. No era una criatura común, la escala era desmesurada. Un tentáculo, cubierto de escamas y ventosas, emergió de las sombras y se envolvió alrededor del dron, aplastándolo en cuestión de segundos. La transmisión se cortó, dejando al equipo en el puente en un estado de shock. El Dr. Hall, fascinado por lo que había visto, intentó convencer al comandante para que continuaran con la misión. Estaba convencido de que habían encontrado la prueba de una forma de vida antigua, un leviatán que había sobrevivido a través de las eras. Pero Graves estaba indeciso: el riesgo era demasiado grande. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, el mar comenzó a moverse de una manera extraña. Un sonido, más allá del rango de la audición humana, vibró a través del casco del buque, despertando a todos a bordo. Nadia corrió a su equipo de grabación y lo captó: era la señal, pero ahora era diferente, más profunda y llena de un propósito maligno. A la mañana siguiente, el teniente Ortiz, después de horas analizando los datos, llegó a una conclusión aterradora. La señal no era aleatoria, era un intento de comunicación. Y no solo eso, estaba intentando abrir un canal con algo en la superficie. La señal había cambiado porque había detectado la presencia del Leviatán. A medida que el buque se mantenía en posición, la tripulación comenzó a sufrir efectos extraños. Algunos comenzaron a escuchar voces en su cabeza, susurros incomprensibles que les llenaban de una desesperación inexplicable. Otros vieron sombras moverse por los pasillos, y algunos más sensibles comenzaron a experimentar alucinaciones, creyendo que estaban siendo observados por ojos invisibles desde las profundidades. El Dr. Hall, más obsesionado que nunca, decidió descender en persona en uno de los submarinos. Graves, temiendo por su cordura, intentó detenerlo, pero Hall no escuchó razones. Estaba convencido de que la criatura era una puerta a secretos inimaginables, una llave para desentrañar los misterios del planeta. Mientras descendía, Hall comenzó a transmitir imágenes del fondo marino. La civilización olvidada estaba más detallada ahora: había restos de estatuas colosales, templos sumergidos y extrañas máquinas cubiertas de años de corrosión. Pero lo que más destacaba era una gigantesca estructura en el centro, una puerta ciclópea sellada con inscripciones que brillaban con una luz verde tenue. A medida que Hall se acercaba, la señal alcanzó su pico.
La puerta comenzó a abrirse lentamente, y desde el otro lado, una negrura abisal comenzó a filtrarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, la señal emitió un último y potente pulso que atravesó el océano. El sistema del submarino falló, y Hall, sin poder escapar, fue atraído hacia la puerta abierta, siendo devorado por la oscuridad. La desaparición de Hall desató el caos a bordo. La tripulación, ahora completamente paranoica, comenzó a desmoronarse. Algunos intentaron tomar botes de rescate, pero al acercarse al agua, una fuerza invisible los atrapaba y los arrastraba hacia las profundidades. Otros simplemente se desvanecían, dejando tras de sí solo un eco de su último grito. El comandante Graves, ahora en un estado casi catatónico, decidió que no había vuelta atrás. La señal había comenzado a afectar los sistemas de la nave, y parecía que el Leviatán estaba siendo atraído lentamente hacia la ubicación de la puerta. Desesperado, ordenó a Nadia y Ortiz que se prepararan para destruir el buque y sellar lo que sea que hubieran liberado. Pero Ortiz, afectado por las voces que había estado escuchando, reveló que había decodificado el último mensaje de la señal. Era una advertencia, o quizás una súplica, de algo que había sido encarcelado en las profundidades. La puerta era un sello, y el Leviatán, una bestia guardiana creada para proteger el mundo de lo que había más allá. Al intentar abrirla, Hall había comenzado un proceso irreversible. Con el tiempo agotándose, Nadia tomó la decisión de activar el protocolo de autodestrucción del Leviatán. Graves, luchando contra la locura que le había consumido, la ayudó. Cuando el cronómetro comenzó su cuenta atrás, Nadia y Ortiz fueron los únicos que lograron alcanzar una cápsula de escape. A medida que ascendían, vieron el buque hundirse en el océano, siendo engullido por una vorágine de agua negra. Un último rugido, inhumano y lleno de furia, resonó desde el fondo, y luego, todo quedó en silencio. La cápsula de escape fue recogida días después por un buque de la Marina. Nadia y Ortiz fueron interrogados extensamente, pero los detalles de su misión fueron clasificados. Ambos fueron enviados a diferentes instalaciones para ser observados, pero pronto comenzó a correr el rumor de que Nadia había comenzado a escuchar susurros en la noche, mientras que Ortiz se encontraba catatónico, murmurando en lenguas desconocidas. El gobierno, tras sellar el caso, decidió marcar el área como zona prohibida, declarando que cualquier nave que se aventurara en esa región del Atlántico sería considerada perdida. Sin embargo, informes de barcos fantasmas, luces extrañas en el agua, y señales incomprensibles que interfieren con los sistemas de comunicación comenzaron a filtrarse entre la comunidad marinera. Los veteranos de la mar comenzaron a contar historias de una criatura antigua que aún acecha en las profundidades, protegiendo una puerta sellada por la eternidad. Y en las noches más oscuras, si te encuentras navegando por esas aguas, podrías escuchar un eco lejano, una señal que busca conectarse, esperando a que alguien más caiga en su trampa y libere lo que jamás debió ser liberado. Se tiene calculado que para el año 2042, la humanidad haya llegado a un punto en su desarrollo tecnológico en el que las profundidades del océano eran menos misteriosas que el espacio exterior. Sin embargo, incluso con los avances en la exploración subacuática, existían lugares en el fondo del mar que permanecían completamente desconocidos, regiones tan profundas y oscuras que las criaturas que allí habitaban parecían pertenecer a otro mundo. El Pacífico, en particular, albergaba uno de esos lugares, la fosa de Azores, una grieta abismal que descendía más de 10 kilómetros en la corteza terrestre, envuelta en un eterno silencio y oscuridad. A pesar de las advertencias de científicos y marineros por igual, una misión financiada por una coalición de gobiernos y corporaciones privadas se dispuso a explorar esta zona inexplorada. Se rumoraba que, en el fondo de la fosa, se encontraban los restos de una antigua civilización perdida, cuyos secretos podrían cambiar el curso de la historia humana. El buque de investigación Nereus fue equipado con la más avanzada tecnología, drones de profundidad, submarinos no tripulados y un equipo de científicos, militares y expertos en tecnología de todo el mundo.
El comandante del Nereus, el capitán Yigdebeg, era un hombre endurecido por años en la marina. Había visto cosas que otros considerarían imposibles, pero nada podría prepararlo para lo que estaba a punto de encontrar. A su lado estaba la doctora Turbin, una renombrada bióloga marina, fascinada por los misterios del océano, el doctor Mietek, un geólogo obsesionado con las estructuras subterráneas, y el teniente Ed Whistler, un criptólogo que había sido reclutado por sus habilidades para descifrar lenguajes y códigos antiguos. Pero desde el inicio de la misión, había una inquietante sensación en el aire, como si el océano mismo no quisiera ser perturbado. Los antiguos marineros tenían una superstición, que el mar tenía una memoria y que ciertas áreas debían ser evitadas a toda costa. Nadie en la tripulación sabía cuán en lo cierto estaban. Parte 1. La sombra en el agua. El Nereus partió de la isla de Madeira al amanecer, cortando a través de las tranquilas aguas del Atlántico. Los días de viaje hasta la fosa de Azores fueron tranquilos, demasiado tranquilos, y la tripulación, aunque entrenada y disciplinada, no podía evitar sentir que algo estaba mal. Las comunicaciones con el mando en tierra se volvían cada vez más intermitentes, y los sistemas electrónicos del buque mostraban fallos inexplicables. El Cake captaba señales erráticas, como si algo grande y no identificado se moviera en las profundidades, pero cada vez que intentaban rastrearlo, desaparecía sin dejar rastro. El capitán Jay, acostumbrado a los desafíos, trató de mantener la calma de su tripulación, pero no pudo ignorar los informes de incidentes extraños a bordo. Algunos miembros de la tripulación reportaron haber visto sombras bajo el agua, moviéndose a gran velocidad. Otros afirmaron escuchar susurros en los corredores vacíos del buque, voces en un lenguaje que no podían entender. Finalmente, el Nereus llegó a la fosa de Azores. El equipo se preparó para desplegar los drones de exploración. La doctora Rivera y el doctor Lang estaban ansiosos por ver lo que el fondo de la fosa tenía reservado, mientras que el teniente Hoyoway, que había estado estudiando antiguos textos marinos, comenzó a notar paralelismos inquietantes entre las leyendas marineras y lo que estaban experimentando. Cuando el primer dron fue lanzado al agua, comenzó su descenso hacia el abismo. A medida que se sumergía más y más en la oscuridad, las cámaras del dron capturaban imágenes de un paisaje submarino alienígena, campos de hidrotermales ardiendo, criaturas bioluminiscentes de formas extrañas, y estructuras rocosas que parecían haber sido esculpidas por manos humanas, pero que ninguna civilización conocida podría haber construido. Sin embargo, cuando el dron alcanzó los 8 kilómetros de profundidad, las imágenes se volvieron borrosas, los sensores comenzaron a fallar, y lo último que se transmitió antes de perder contacto fue una sombra enorme, moviéndose más allá de las luces del dron. El capitán Yue, viendo cómo se perdía el dron, decidió enviar otro. Pero esta vez, la señal fue interrumpida casi de inmediato, como si algo estuviera bloqueando la transmisión. El equipo comenzó a preocuparse, pero Goeg, determinado a completar la misión, decidió enviar un submarino tripulado. El submarino Batiscaf descendió en la fosa, llevando consigo a la doctora Rivera, el doctor Lang y 2 oficiales de la Marina. Mientras se sumergían, el silencio se hizo cada vez más opresivo. La doctora Rivera observaba fascinada las criaturas que pasaban nadando por las ventanas, seres que nunca antes había visto. El doctor Lang, por su parte, no podía apartar la vista del sonar, que mostraba algo grande y en movimiento a cierta distancia. A los 9 kilómetros de profundidad, el sonar comenzó a captar una estructura masiva. Al principio, pensaron que era una formación rocosa natural, pero a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que era algo mucho más antiguo y siniestro, una ciudad sumergida, hecha de bloques de piedra ciclópeos, cubiertos de inscripciones en un idioma desconocido. El submarino se movió lentamente sobre la ciudad, capturando imágenes de templos colapsados, estatuas derribadas y lo que parecía ser un palacio en ruinas en el centro. Las cámaras grabaron todo, pero a medida que avanzaban, comenzaron a notar algo extraño. Las estatuas,
que al principio parecían inertes, comenzaban a moverse sutilmente, como si algo las estuviera animando. En el corazón de la ciudad, encontraron una estructura enorme, una especie de puerta, custodiada por dos colosales estatuas de seres humanoides con cabezas de pulpo y ojos que parecían brillar con una luz interna. El Dr. Lang, que había estado estudiando la geología del área, se dio cuenta de que la puerta no estaba hecha de roca normal, sino de un material que no podía identificar, más duro que el diamante y más antiguo que cualquier cosa en la Tierra. Pero lo más inquietante fue cuando la puerta comenzó a abrirse. Lentamente, como si respondiera a su presencia, se deslizó hacia un lado, revelando un abismo aún más oscuro en su interior. Desde ese abismo, una oleada de energía salió disparada, golpeando al batiscaf y desactivando todos sus sistemas. El submarino quedó a la deriva en la oscuridad, con las luces parpadeando y los sistemas de soporte vital fallando. En ese momento, la doctora Rivera escuchó una voz. No provenía de los otros tripulantes, ni de los sistemas de comunicación. Era una voz profunda y resonante que parecía emanar de las profundidades del abismo. Sus palabras eran incomprensibles, pero estaban llenas de una malevolencia antigua. La doctora Rivera, aterrorizada, intentó comunicarse con el Nereus, pero todo lo que recibió fue estática. Afuera, las estatuas comenzaron a moverse de manera más evidente. Lo que antes parecían ser simples figuras esculpidas ahora se arrastraban lentamente hacia el submarino, como si estuvieran vivas. Los ojos de las estatuas brillaban con una intensidad creciente, y los tentáculos de las figuras comenzaron a extenderse hacia el batiscaf. A bordo del Nereus, el capitán Joek observaba impotente cómo las señales del submarino desaparecían. Sin embargo, antes de perder el contacto por completo, la cámara del batiscaf captó una última imagen, una criatura colosal emergiendo de la puerta de la ciudad sumergida. Tenía el tamaño de una montaña, con tentáculos que se extendían por kilómetros y un ojo único que brillaba con una luz siniestra en su centro. Esta imagen fue la última que el Nereus recibió antes de que todos los sistemas se apagaran repentinamente. El equipo a bordo del Nereus estaba en estado de pánico. El teniente Holloway, revisando los textos antiguos que había traído consigo, reconoció la criatura. Según las leyendas, era el guardián del abismo, un ser primordial creado para proteger los secretos de la ciudad sumergida. Durante milenios, había estado dormido, pero al abrir la puerta, el equipo lo había despertado. El capitán Joy, comprendiendo que no había escapatoria, decidió que debían destruir la puerta y sellar la ciudad para siempre. Ordenó a la tripulación que preparara los torpedos de alta carga explosiva que llevaban a bordo, los únicos capaces de causar una explosión en las profundidades. Mientras se preparaban, la criatura comenzó a acercarse al Nereus. Su presencia se sintió antes de que pudiera ser vista. El agua alrededor del buque comenzó a vibrar, y una presión indescriptible envolvió la nave. Las luces parpadearon, y la estructura metálica del Nereus comenzó a crujir como si estuviera bajo un peso inmenso. El capitán Doig, decidido a completar la misión, lanzó los torpedos. Los proyectiles se dirigieron hacia la puerta de la ciudad, donde impactaron con una explosión cegadora que iluminó las profundidades como un sol submarino. Por un momento, todo pareció detenerse. Luego, la onda expansiva sacudió al Nereus, enviándolo a la deriva. A medida que el humo se disipaba, vieron que la puerta se había cerrado de nuevo, y la criatura se retiraba, como si su propósito hubiera sido cumplido. Sin embargo, el daño estaba hecho. La energía liberada por la explosión había desestabilizado la región, y la fosa comenzó a colapsar sobre sí misma, enviando olas de destrucción en todas direcciones. Con la fosa colapsando, el Nereus comenzó a subir a la superficie a toda velocidad. Los sistemas de la nave estaban al límite, y la presión exterior aumentaba a medida que los restos de la ciudad colapsaban hacia arriba, siguiendo la nave como si intentaran arrastrarlos de vuelta al abismo. Mientras ascendían, la tripulación comenzó a sufrir alucinaciones.
Algunos vieron visiones de la criatura, otros de las estatuas moviéndose a través del agua hacia ellos. El teniente Hoyowai, en un estado de pánico, comenzó a recitar fragmentos de los textos antiguos que había estado estudiando, afirmando que la criatura no era solo un guardián, sino un juez que había sido despertado para castigar a los intrusos. El capitán Doek intentó mantener la calma, pero sabía que su única esperanza era llegar a la superficie antes de que la nave se desmoronara. Sin embargo, mientras ascendían, comenzaron a notar que el océano no los dejaba ir tan fácilmente. Algo los arrastraba hacia abajo, como si el mar mismo estuviera en su contra. A bordo, la doctora Rivera comenzó a escuchar de nuevo la voz que había oído en el batiscaf. Esta vez, la entendió, la criatura no era simplemente un guardián, sino un ser que había sido sellado en las profundidades como castigo por crímenes indescriptibles. Su despertar significaba que el equilibrio del mundo estaba en peligro, y que solo podía ser apaciguado con un sacrificio. Desesperada, la doctora Rivera intentó comunicarse con el capitán, pero antes de que pudiera hacerlo, la nave fue golpeada por una ola masiva de energía. Las luces se apagaron por completo, y el Nereus comenzó a hundirse de nuevo. Con su última fuerza, el capitán Doek dio la orden de evacuar la nave. Los pocos supervivientes lograron alcanzar las cápsulas de escape mientras el Nereus era tragado por las profundidades. Mientras ascendían, vieron cómo la fosa se cerraba sobre sí misma, sellando para siempre los secretos de la ciudad sumergida. Las cápsulas de escape fueron recuperadas días después por un buque de la Marina, pero solo un puñado de sobrevivientes fueron rescatados. Aquellos que sobrevivieron fueron puestos en cuarentena y sometidos a extensos interrogatorios, pero las autoridades pronto se dieron cuenta de que lo que habían encontrado en la fosa de Azores debía permanecer en secreto. Los informes oficiales declararon que el Nereus había sido destruido por un fallo mecánico, y que no se encontraron restos de la tripulación ni de la nave. Sin embargo, entre los marineros y científicos que conocían la historia, se comenzó a hablar de lo que realmente había ocurrido. Historias de una criatura antigua que despertó y de una ciudad sumergida que albergaba secretos que nunca debían haber sido desenterrados. El capitán Doek y la doctora Rivera, los únicos dos sobrevivientes que no mostraban signos de locura, fueron obligados a jurar que nunca hablarían de lo que vieron. Sin embargo, en las noches más oscuras, ambos confesaron haber soñado con la criatura, escuchando su voz en sus mentes, llamándolos de vuelta al abismo. Y así, el océano mantuvo sus secretos, pero aquellos que conocían la verdad vivieron con el temor de que algún día, otra expedición, impulsada por la codicia o la curiosidad, podría intentar desenterrar lo que debía permanecer oculto. Y cuando lo hicieran, el guardián del abismo estaría esperando, listo para despertar de nuevo.